Yo creo que en el caso de Cuba la sociedad civil tiene un grado todavía de debilidad muy grande porque, bueno, han sido más de 50 años de represión absoluta. Entonces yo creo que algo fundamental es fortalecer a la sociedad civil, tratar de darle recursos, de darle cobertura, de brindarle solidaridad, de incorporarla a las redes internacionales que existen de sectores de la sociedad civil, de tratar de promover intercambios entre sectores de la sociedad civil cubana y sectores de la sociedad civil en el exterior, sobre todo en América Latina. Y en estas circunstancias, y con un régimen que está construido de una forma tal que cualquier fisura puede generar de pronto una marejada, uno nunca sabe en qué momento alguna acción represiva del régimen, por ejemplo, contra una manifestación pública, puede generar una reacción en cadena. O sea, puede ser que de pronto se abra la caja de Pandora y el régimen se pueda ver en riesgo. Hasta el momento no ha sucedido así, hasta el momento ha podido mantener su aparato de control, pero pareciera que cada vez se ha debilitado más, y eso yo creo que augura la posibilidad de que en algún momento no haya capacidad de control y que entonces algo tenga que pasar en la cúpula del régimen o en la interacción entre el régimen y el resto de la sociedad que conduzca a un cambio en Cuba. En el caso de Venezuela todavía hay más posibilidades de sociedad civil. Bueno, de hecho, aunque tiene una capacidad de gobernar muy limitada, hay como un gobierno paralelo, que es el gobierno de Guaidó, hay una Asamblea Nacional. Entonces yo diría que en el caso de Venezuela lo más importante es reforzar al gobierno de Guaidó y tratar de debilitar por todos los medios posibles al gobierno de Maduro para ver si la correlación de fuerzas cambia y el gobierno de Guaidó puede no solo tener la legitimidad que emanó de las urnas, sino también la capacidad de controlar la conducción del país. Eso no se ha dado. Pero en el caso de Cuba, el control del gobierno es tan absoluto que yo creo que lo que hay es que crear fuentes alternas, ojalá también reforzar, que eso el gobierno mismo se ha encargado últimamente de que no suceda, el sector de la economía no estatal, de modo que se puedan ir creando actores independientes más robustos de cara al régimen. Ahí yo también creo que las iglesias, sobre todo la Iglesia Católica, debería tener una actitud más firme, más valiente, más de confrontación del régimen, porque hasta el momento mi impresión es que ha sido extremadamente complaciente y esto no ayuda a un cambio en la isla. Yo lo valoro con gran respeto e incluso admiración por varias cosas, digamos. Lo primero es lo que acabas de decir, porque trabajan en condiciones muy adversas, de alto riesgo, también me atrevería a decir, en cuanto a su integridad, el acoso de que son víctimas, la dificultad de acceder a fuentes de información. Así que esa es una de las razones por las cuales lo veo con mucha admiración. La otra es que a pesar de esta situación, muchos de esos periodistas independientes han logrado desarrollar actividades muy profesionales. O sea, no es un periodismo simplemente de barricada, no es un periodismo de sermón, no es un periodismo que intente ideologizar la información. Ha habido grandes esfuerzos por hacer un periodismo profesional y eso yo creo que es la mejor herramienta para que el periodismo independiente tenga influencia, porque la población confía en él. Donde yo veo que hay una gran limitación es en cómo hacer que el resultado de ese periodismo llegue a la población, porque bueno, no puede haber impresos, por lo menos que circulen de una manera medianamente abierta, no hay acceso a los medios de comunicación como pueden ser la radio o la televisión, y el uso de internet y las redes sociales está muy limitado. Eso es algo que revela
que los sectores independientes de la sociedad cubana ahora tienen más capacidad, más voluntad de manifestarse, y no solo manifestarse para generar ideas, sino también para plantear reclamos, y a mí me parece que eso es sumamente valioso. Creo que es muy posible, o sea, en todo esto es muy difícil uno asegurar, pero a mí me parece ya de por sí, con el régimen de Maduro todavía en el poder, pero sin embargo en medio de una crisis económica enorme, con una reducción en la producción y los embarques de petróleo a Cuba muy drástica, pues el régimen de Castro y de Díaz-Canel ha sufrido severamente, o sea, al punto de que han entrado en esta llamada coyuntura, pero que es una especie de periodo especial, renovado, con otro nombre, con otras características, pero estas medidas no son sostenibles a un mediano plazo, porque son más bien medidas que a mediano plazo debilitan a la economía y debilitan a la capacidad de crecimiento futuro, que ha generado mayores padecimientos de la población y por ende mayor descontento. Así que si uno proyecta el efecto que podría tener un corte abrupto de la ayuda venezolana a Cuba, creo que el impacto sería enorme. A Maduro en Venezuela creo que le quedan muy pocos apoyos, o sea, es un hecho que el apoyo general de la población no lo tiene. De eso fueron ejemplo las elecciones legislativas que condujeron, las últimas democráticas, que condujeron a que la Asamblea Nacional tuviera una mayoría abrumadora de la oposición. De eso también es ejemplo que las últimas elecciones en que se renovó el mandato de Maduro fueran elecciones totalmente espurias, sin posibilidades reales de que la oposición pudiera competir, y además con un abstencionismo apabullante, lo cual quiere decir que la base de apoyo electoral, o sea, la legitimidad electoral del régimen es cero. Ahora, esto no quiere decir que Maduro no tenga fuentes de apoyo que son muy importantes, y me parece que la fundamental es el aparato militar, el aparato represivo, las Fuerzas Armadas, la policía política, la seguridad del Estado. También algunos de estos organizaciones de barrios, que son elementos de control de la población en su vida cotidiana, y además la capacidad de utilizar el control que tiene el gobierno sobre la economía, sobre los servicios públicos, para movilizar a veces población y también para impedir y para controlar a que la población se manifieste. Entonces todo esto ha hecho que, a pesar de las enormes limitaciones y del fracaso y de casi el virtual colapso de la economía venezolana, a pesar de la legitimidad de que ha gozado el gobierno de Guaidó, pues Maduro se mantenga en el poder. No parece haber ninguna determinación, y creo que por el momento es tal vez lo más sensato, de utilizar la fuerza militar, a menos que hubiera una provocación muy directa de Venezuela, por ejemplo en contra de Colombia. Entonces habrá que ver a qué tipo de medidas acuden. Creo que en cuanto a presencia militar, entendida esta como tropas en el terreno, uniformadas, con armas de guerra, es cierto, o sea, no existe esa presencia. Pero lo que sí hay es una enorme presencia del aparato de seguridad del Estado de Cuba, de personas que han sido claves para montar todo el sistema de control interno, que han sido claves para mantener muy controlados a los mandos militares, para impedir la capacidad de organización de sectores dentro del gobierno que pudieran estar opuestos al gobierno, porque son capaces de desmovilizar, de detectar y de reprimir esos movimientos antes de que tengan algún resultado. Y además Cuba ha sido clave para
todas estas estrategias y casi que tecnología de movilización y de control de la población. Así que esa dimensión de la intervención cubana ha sido clave y es uno de los factores que explica que todavía el régimen se mantenga en el poder a pesar de la cantidad de elementos que en otras circunstancias probablemente ya habrían llevado a su colapso.